El caso que os voy a relatar hoy marcó un antes y un después en el mundo de la criminología española. Se trata de un caso histórico, ya que de cara a encontrar al culpable se usaron por primera vez las técnicas que hoy en día conocemos como técnicas de perfilación y análisis de la conducta criminal. El conocido como depredador de Castelló será el protagonista de esta historia. Empezamos. Esta historia empieza el domingo 2 de julio de 1995 en Benicàssim, municipio de Castelló. Sonia Rubio Rufat, de 25 años, acaba de regresar a casa después de pasar varios meses en Londres perfeccionando su inglés. Han sido muchos meses en el extranjero en los que ha echado mucho de menos a sus amigos, por lo que nada más llegar a casa decide ponerse en contacto con ellos para salir un rato e ir a tomar algo. Sus amigos, llamados Vicent, Dana y Chelo, ilusionados con la idea de reencontrarse, rápidamente le contestan que sí y terminan yendo a cenar a una pizzería y posteriormente a un pub en el que tomarán unas cuantas copas. A las 3 de la madrugada, habiendo cerrado el pub en el que estaban, dos de los amigos, Vicent y Dana, se marchan a casa y Sonia se queda con la única compañía de su amiga Chelo. Ambas deciden ir a una discoteca que había justo debajo de un hotel llamado Orange. Allí estarán bailando, bebiendo y en definitiva divirtiéndose hasta las 5 de la madrugada. A esta hora salen juntas de la discoteca. Buscan a alguien que les pueda acompañar, pero no encuentran a nadie que les pueda hacer el favor, por lo que finalmente emprenden su camino de regreso a casa andando. Ambas caminan juntas hasta la gran avenida de Benicàssim. Se despiden con un abrazo y aseguran volver a verse al día siguiente. Se trata de una avenida muy concurrida, por lo que Sonia recorre confiada los pocos metros que la separan de la casa de sus padres. Al día siguiente ya empieza a amanecer y Sonia sigue sin aparecer por casa. Las horas han ido pasando y cuando el reloj marca las 7, la madre de Sonia no puede más y empieza a llamar a los amigos de su hija. Lo único que descubre es que la última persona con la que estuvo Sonia fue Chelo. Se despidieron a eso de las 5 en una esquina de la avenida de Benicàssim, pero después de eso nada más se ha sabido de Sonia. Se da la casualidad de que en esta misma finca de pisos vive un fiscal del que los padres de Sonia son muy amigos, por lo que rápidamente se ponen en contacto con él y le piden ayuda acerca de cuál considera él que es la mejor forma de proceder. A diferencia de otros casos de esa época en los que se intentaba tranquilizar a los padres diciéndoles que muy probablemente sus hijos se estarían divirtiendo y que seguro era cuestión de horas que apareciesen por casa, en el caso de Sandra Rubio no es así. Y el fiscal, amigo de la familia, a pesar de que no han pasado ni 24 horas desde la desaparición, anima a estos a que vayan a poner una denuncia cuanto antes. Los padres hacen caso de lo que les dice el fiscal y al mediodía se dirigen al cuartel de la Guardia Civil a poner una denuncia.
Allí le recibe el suboficial Tomás González. Los padres explican que Sonia es una chica muy responsable y que si alguna noche no iba a ir a casa a dormir, siempre se preocupaba de avisar. Además, todavía tiene la maleta que había traído de Londres sin deshacer. Guardia Civil sospecha. Todo les hace pensar que se trata de una desaparición involuntaria, por lo que no quieren perder el tiempo y rápidamente inician batidas por todos los rincones de Castelló. Para los agentes está claro que alguien tiene que habérsela llevado con un coche, por lo que descartan buscar en la ciudad y ante todo se centran en las zonas boscosas de Benicàssim, de Oropesa. Para ello llegan a utilizar helicópteros, pero no logran encontrar ninguna pista que ayude a descubrir el paradero de Sonia. Pasa una semana entera sin tener noticias de Sonia Rubio, por lo que la ciudadanía empieza a manifestarse. La familia reclama respuestas, por lo que los medios de comunicación se hacen eco y centran gran parte de su programación en la desaparición de la joven. La Guàrdia Civil continua investigant la desaparició d'una jove de 25 anys, veïna de Castelló. De qui es tracta? Cèlia Prats, bon dia. Hola, bon dia. Sonia Rubio Arrufat va desaparèixer la matinada de diumenge de Benicàssim. Ella va eixir a sopar amb un grup d'amics. Ja de matinada va anar a una discoteca per buscar algú que la portara a casa. En no trobar cap conegut, es va despedir de les amigues i se'n va anar a peu cap al seu domicili, on finalment no va arribar. Paralelamente, Guardia Civil abre varias líneas de investigación. Una de las hipótesis es la de que Sonia está retenida en contra de su voluntad. Y las estadísticas afirman que la gran mayoría de las veces que eso sucede, quien lleva a cabo la retención suele ser un familiar, por lo que, aunque no hay sospechas claras acerca del entorno familiar de la joven, Guardia Civil se entrevista con todos y cada uno de los familiares cercanos. No descubren nada que les haga sospechar, por lo que llevan a cabo una investigación de cara a localizar a las personas que estuvieron en la misma discoteca que Sonia esa madrugada del domingo 2 de julio. Cuando lo consiguen, preguntan acerca de si eran conocedoras de algún tipo de enemistad entre Sonia y alguna otra persona. Preguntan también acerca de si eran conscientes de algún tipo de problema por el que pudiese estar atravesando Sonia. Sin embargo, no obtienen ningún tipo de información relevante. Tal y como es habitual en este tipo de casos, policía recibe un aluvión de videntes que aseguran ser conocedores del paradero de la joven, pero tampoco consiguen sacar nada en claro. El verano termina, los meses avanzan y no descubren ninguna pista que les ayude a averiguar qué sucedió la noche en la que desapareció la joven. Es lunes 20 de noviembre de 1995 y por tanto han pasado más de 4 meses desde la desaparición de Sonia. A la 1 del mediodía suena el teléfono del cuartel de la Guardia Civil. Se ha encontrado un cuerpo en la zona de Las Platgetes, cerca de Orpesa. Pocos minutos antes, un vecino que casualmente iba andando por un camino que une la urbanización de Las Platgetes y la localidad de Orpesa, ha encontrado un cadáver momificado. El joven se espanta y rápidamente llama al 062. Los agentes le piden que por favor no toquen nada de la escena del crimen. Cuando estos llegan, una de las primeras cosas que observan y que les llama la atención es que cubriendo la cabeza de la joven hay un cubo. El agresor había puesto un cubo en la cabeza para taparle el rostro. Una vez quitan el cubo, observan que le han dado varias vueltas a la cabeza con una cinta de empalar. También con la cinta le han tapado la boca. Cuando se acercan, se percatan de que dentro de la boca de la víctima hay su propia ropa interior, sus bragas. Además, la víctima tiene las manos atadas a la espalda con su propio sujetador y las piernas metidas adentro de un saco de yeso. Gracias al análisis de la dentadura, se termina sabiendo que ese cuerpo pertenece a Sonia Rubio. Además, cerca de la escena del crimen también encuentran objetos personales de la joven, como el anillo plateado o los zuecos marrones que llevaba la noche de la desaparición.
Todo esto que os he descrito forma parte de lo que se llama la firma del asesino. Importante no confundir firma con modus operandi. El modus operandi puede cambiar con el tiempo y se relaciona con los métodos prácticos, mientras que la firma de un asesino se refiere a los comportamientos distintivos y simbólicos que un criminal repite en sus delitos, los cuales satisfacen una necesidad emocional. La firma, por tanto, es un elemento más estático y compulsivo, algo que revela de forma más íntima su mundo interior. Digamos que es más único, es más distintivo. Del análisis radiológico deducen que la causa de la muerte fue el estrangulamiento. En ese momento se descartan las agresiones sexuales, no estaban confirmadas. Y de lo que sí se percatan es de una particularidad que se da siempre en el caso de los estrangulamientos manuales de hombres a mujeres, que es la rotura del hueso ioides. Terminan confirmando la fecha de la muerte gracias a la fauna cadavérica y establecen que fue la madrugada del 2 al 3 de julio, es decir, la misma noche en la que desapareció la joven. El 15 de diciembre de 1995 se celebra el funeral de Sonia Rubio y tal y como es habitual en este tipo de casos, Guardia Civil acude vestida de paisano con el fin de observar de primera mano quién acude a dicho funeral, quién falta, así como las reacciones de cada uno de los asistentes. Paralelamente empieza una investigación de cara a averiguar algo más acerca de la cinta aislante que envolvía la cabeza de la joven. Mide 18 milímetros de ancho. Lo que más llama la atención de los investigadores es que este tamaño de cinta no se comercializa en ningún lado del mundo. Por un lado, toman este dato como su importante baza, es decir, ya desde el inicio sospechan que esta cinta tiene una especial relación con el autor del crimen. Pero por otro lado, el hecho de que la respuesta que reciben siempre por parte de las diferentes fábricas y marcas sea la de que ese tamaño no se comercializa en ningún lado, hace que sientan que no pueden tirar más de ese hilo. Llegan a pensar que muy probablemente sea el propio agresor quien por su propia cuenta haya cortado dicha cinta. No se encuentran ni huellas ni ADN, por lo que al menos de forma temporal dejan aparcado ese dato. El 27 de enero de 1996, un matrimonio que pasea por el camino Vora-Riu de Vila-real descubren el cadáver de otra mujer. En este caso no hay denuncia por desaparición. Se trata de una mujer de entre 20 y 30 años en avanzado estado de descomposición, con las manos y los pies atados a una cuerda, así como su propia ropa interior atada al cuello. Cuando se lleva a cabo la autopsia, se llega a la conclusión de que la causa de la muerte es la asfixia. Nuevamente, por la fauna cadavérica, se concluye que lleva varias semanas muerta. Al no haber ninguna denuncia al respecto, se intuye que se puede tratar de una mujer que ejercía la prostitución. Pocos días después descubrirán que estaban en lo cierto, pues se trata de Mercedes Vélez, de 29 años de edad. Desde hacía unos años ejercía la prostitución de cara a poder pagar su adicción a la heroína. 2 días más tarde, el 29 de enero de 1996, encuentran un segundo cuerpo, también en la zona de Vila-real. Es el de Natalia Archelos, de 24 años de edad, también prostituta. El 2 de febrero encuentran un tercer cadáver dentro de una fosa de 1,5 metros de profundidad y tapado por una vieja puerta de madera y ropa de mujer. Gracias a la ropa descubrirán que se trata de Paqui Salas, de solamente 23 años. Al igual que Mercedes y que Natalia, también ella ejercía la prostitución. Al ejercer este tipo de actividad, ningún conocido o conocida se alarma ante la desaparición de las chicas. No constaba ninguna denuncia al respecto. Cuando se llevan a cabo las autopsias, se determinan que llevan varios días muertas.
A los investigadores les llama mucho la atención que con las tres se utiliza el mismo modus operandi. Se las encuentra atadas con su propia ropa interior y las tres son estranguladas hasta provocarles la muerte. Pues bien, a pesar de las similitudes entre todos los casos, la investigación acerca de la muerte de Sonia Rubio la lleva a cabo Guardia Civil, mientras que la de las tres chicas de Bora Riu la lleva la Policía Nacional. Ambos grupos se reúnen y comparten información de vez en cuando. Tienen presente las similitudes entre todas las muertes, pero también las diferencias, y es que mientras que la sospecha acerca de Sonia era la de que o bien se subió en el coche de algún conocido o bien la secuestraron, en el caso de las otras tres chicas, muy probablemente no fueron secuestradas, sino que debido a su trabajo, ellas mismas se subieron al coche de su cliente. En este momento, la Guardia Civil todavía descarta que los casos estén relacionados. Es jueves 12 de septiembre de 1996. Amelia Sandra García, de 22 años, pasa parte de la noche en una discoteca de Castellón, en una zona repleta de discotecas llamada Los Cipreses. Esa noche, Amelia no vuelve a casa. Se trataba de una chica más bien solitaria, no contaba con un grupo de amigos con el que salir por la noche, sino que lo que hacía era salir por su cuenta, sola, y una vez allí se relacionaba con las personas conocidas que fuese encontrando. A la mañana siguiente, la familia, preocupada, avisa a la Guardia Civil. Tal y como sucedió en el caso de Sonia, no creen que se trate de una huida voluntaria, no había ningún motivo, pero contrariamente a lo que ocurrió con la primera víctima, esta desaparición no tiene demasiada repercusión mediática. Los medios apenas tratan el caso. A los pocos días, la Policía Nacional, que son quienes investigan el caso de las tres prostitutas halladas muertas en Bora Riu, aseguran haber atrapado al principal sospechoso y supuesto autor de los diferentes crímenes. Se trata de Claudio Alba, un jienense de 51 años que solía frecuentar la zona de Bora Riu. Trabajaba conduciendo un camión de transporte y fue descrito por parte de sus conocidos como un buen hombre de origen humilde, sencillo e incluso en ciertas ocasiones algo sumiso. Claudio conocía a Mercedes porque habían ido a cenar juntos varias veces. Desde entonces ha estado bajo vigilancia y finalmente el sábado 18 de enero de 1997 le detienen. El motivo: en su coche encuentran una bolsa de un supermercado igual a la que tenía en la cabeza una de las víctimas. Policía explica que no ha confesado los crímenes, pero que ellos consideran que tienen las pruebas suficientes como para encarcelarlo. Claudio Alba, desde el primer momento, mantiene que es inocente. Insiste en que el asesino sigue en la calle y que lo que deberían hacer las autoridades es detenerle. En definitiva, no dejar de buscar al verdadero culpable. El jueves 20 de febrero de 1997, un pastor se encuentra paseando cerca de un embalse en la zona de Honda. Lleva allí a beber a sus ovejas y desde la lejanía le parece divisar un cuerpo flotando en una balsa. Rápidamente avisa a la Guardia Civil. Cuando estos se presentan allí, junto con la autoridad judicial, ven que se trata del cuerpo en descomposición de una mujer joven. Las circunstancias en las que se encuentra son muy parecidas a las de las anteriores jóvenes encontradas. Nuevamente tienen las manos cruzadas y atadas detrás de la espalda con el aro del sujetador. Quien lo hizo perdió bastante tiempo en ello. Además, su cuerpo presenta contusiones en las regiones frontales, en la cavidad abdominal y en el costado, aunque el cuerpo se encuentra muy deteriorado. Tanto es así que, a pesar de las súplicas del padre de Amelia pidiendo que por favor le dejen ver el cuerpo encontrado, las autoridades no se lo permiten, pues no serviría de nada. Le quieren ahorrar ese sufrimiento innecesario. En lugar de eso, enseñan a la familia los objetos personales que se han encontrado. Un zapato talla 39, así como un bolso de mano con diferentes objetos dentro. La familia lo reconoce enseguida, son las pertenencias de Amelia. En ese momento se encarga un análisis de ADN del cuerpo y también se remite al departamento de criminalística las pertenencias de la joven.
Aparentemente, el cuerpo no presenta signos de violencia con armas. Ahora bien, tanto el modus operandi como la firma son iguales que los anteriores crímenes, por lo que la policía considera que empiezan a ser ya demasiadas coincidencias. Cuando llegan los resultados del ADN, se confirma que se trata del cuerpo de Amelia. Nuevamente, la causa de la muerte es la asfixia. El 17 de junio de 1997, habiendo pasado 5 meses en los que la Guardia Civil no ha logrado encontrar ninguna prueba lo suficientemente sólida como para inculparle, se termina liberando a Claudio Alba. Nuevamente pasan meses sin que haya ningún tipo de avance relevante en el caso, por lo que en 1998 el fiscal que lleva el caso de Sonia Rubio se pone en contacto con José Luis Albiñana, juez instructor del caso, y le propone llamar a la UCO. La UCO es la Unidad Central Operativa encargada de la investigación de los casos más complicados de resolver de nuestro país. Cuando los agentes de la UCO llegan a Castelló, se les explica que las víctimas son 5 mujeres y todas han fallecido por asfixia. Todas han sido atadas con sus propias prendas íntimas. El autor del crimen no las ha violado con su propio miembro, sino que ha utilizado un objeto sexual. Detrás de cada muerte hay lo que se llama conciencia forense, ya que no se han dejado pistas a los investigadores. Finalmente se decide consultar a expertos en criminología. Estamos en el año 1998, por lo que la perfilación criminal es una ciencia relativamente nueva en España. En la Universidad de Valencia tienen un departamento de criminología en el que trabajan tanto Vicente Garrido como María José Benito, ambos con formación específica en perfilación criminal. Lo que resulta primordial para los investigadores es saber si, según los expertos, se trata de uno o de 2 individuos diferentes. Los criminólogos lo tienen claro, consideran que aunque sea por pura estadística, tiene que tratarse de un solo asesino en serie. Además, en todos los crímenes hay un mismo método y muy cuidado: mujeres desnudas, golpeadas y atadas, así como una firma muy particular. El profesor Garrido pide ser informado acerca de toda la información de la que disponga Guardia Civil: indicios físicos, declaraciones de testigos, todo tipo de pruebas. Y a partir de ahí empieza a desarrollar una visión acerca de qué tipo de sujeto es, qué personalidad tiene, qué estilo de vida lleva a cabo. Asegura que cualquier cosa puede ayudar a entender el motivo del crimen. El profesor considera que, a pesar de que existen 2 grupos de víctimas distintas, hay un denominador común, y es el hecho de que para el criminal eran mujeres que merecían morir debido a su supuesta conducta descarada o excitante. Muy probablemente al agresor le producían excitación y al mismo tiempo rechazo. Esto, unido al hecho de que se producían los crímenes durante el fin de semana, le lleva a pensar que se trata de una persona que mantiene una fachada externa absolutamente normal, una persona con unos hábitos de trabajo, en definitiva una persona integrada en la sociedad. Este tipo de conclusiones le llevan a una pregunta: ¿qué sujeto es capaz de mostrar una violencia tan controlada, pero al mismo tiempo tan insaciable y extrema, y no tener ningún tipo de violencia anterior? Es imposible, llegan a la conclusión de que es imposible. El profesor tiene claro que tiene que haber delinquido con anterioridad. Dicho de otro modo, muy seguramente ya tenga antecedentes por delitos violentos. En ese momento, Garrido propone llevar a cabo la hipótesis del círculo. Esta teoría defiende que un delincuente tiende a operar dentro de un área geográfica que conoce, así como que es probable que resida cerca del centro de la zona donde ha cometido crímenes. Para aplicarla, se marcan los sitios en los que se han cometido los diferentes crímenes en un mapa. Se traza un círculo cuyo diámetro conecta los 2 puntos más distantes, y se asume que la vivienda del criminal se encuentra dentro de ese círculo. Llevan a cabo el experimento y sale que el epicentro sería Castellón de la Plana. Según el profesor, el autor de los crímenes debe de vivir en Castellón. Sin embargo, en ese momento, Castellón de la Plana es una ciudad con más de 150.000 habitantes, por lo que hay que estrechar mucho ese círculo de cara a encontrar al verdadero culpable.
Cuando los investigadores de la UCO analizan el caso y repasan las detenciones que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos años por agresiones sexuales, encuentran lo que les parece un intento de secuestro frustrado. Ocurrió años atrás, en Castellón. La víctima, Lidia, era una chica de 19 años que regresaba sola a casa de madrugada después de haber pasado la noche con unos amigos. El hombre en cuestión la estuvo siguiendo un rato sin que ella se percatase. De forma silenciosa se acercó a ella y cuando estuvo muy cerca intentó propinarle un puñetazo. La joven consiguió esquivarlo, pero se tropezó con una furgoneta. El joven se sentó sobre ella gritó, por lo que él empezó a estrangularla hasta que perdió el conocimiento. Justo enfrente se encontraba una casa cuyos propietarios estaban despiertos. Cuando vieron la escena salieron de su domicilio. En ese momento el chico metió a la joven dentro de su vehículo. Al instante aparecieron los vecinos preguntando qué estaba sucediendo. El chico les contestó que la chica era su novia y que estaban teniendo una discusión de pareja ya que ella le acababa de ser infiel. Mientras daba esas explicaciones, la chica recuperó el conocimiento. Aprovechó para salir del coche y se situó junto a los vecinos con el fin de sentirse protegida. El joven se subió al coche y se marchó. El vecino anotó la matrícula del vehículo y gracias a eso la policía terminó interrogando al conductor. Este aseguró que simplemente se trató de una fuerte discusión y que simplemente le apretó el cuello para que no gritara. En ese momento la denuncia no tuvo ningún tipo de trascendencia. En cualquier caso, volviendo al año 1998, la UCO pide el expediente de este individuo que por poco asfixia a esta chica. Y dan con el siguiente nombre, Joaquín Ferrandiz Ventura, más conocido por su familia y amigos como Chimo. Se estudia en su perfil. Se trata de un hombre de 35 años. Vive con su madre en Castelló y trabaja en una compañía de seguros. Investigando más a fondo, descubren que Joaquín Ferrandiz está en una lista de agresores sexuales. Y es que tiene antecedentes penales. 9 años antes, el 6 de agosto de 1989, una chica llamada María José, de tan solo 18 años, iba con su Vespino tranquilamente cuando Ferrandiz, con su coche adrede, la arrolló. María José se rompió el tobillo, por lo que Joaquín fingió preocupación y rápidamente se acercó a ella, supuestamente para auxiliarla y llevarla al hospital. Sin embargo, en lugar de eso, lo que hizo fue cubrirle los ojos con una cinta adhesiva y llevarla a otro lugar donde la violó. Después la metió en el coche y la dejó cerca del hospital. Se trataba de una agresión planificada, pues en la cinta adhesiva que utilizó para taparle los ojos había puesto unos clips para que no le arrancasen las pestañas cuando se la retirasen. A María José le hizo prometer que jamás le delataría, que jamás diría que había sido él el autor de la violación, a lo que María José accedió. Y debido al pánico que sentía en ese momento, le prometió guardar silencio, pero obviamente no lo hizo. Terminó denunciando la agresión y eso fue lo que provocó que le localizasen y condenasen a 14 años de prisión. Nadie, ni familia ni amigos, ni siquiera los habitantes del propio pueblo, creyeron jamás la culpabilidad de Ferrandiz. Es más, lo tenían por un inocente que estaba preso. Tanto fue así que su madre recogió miles de firmas para pedir su liberación. Entre eso y su comportamiento ejemplar en la cárcel, consiguió salir en libertad el 4 de abril de 1995, tras haber cumplido solamente 6 años de su condena. El profesor Garrido afirmaría que el hecho de que María José le prometiese que no iba a denunciarle y que finalmente sí lo hiciese, junto con las consecuencias que eso supuso para Ferrandiz, acrecentaron de forma exponencial la rabia y el desprecio que ya de por sí él sentía hacia las mujeres. Una vez en libertad, Joaquín se instala en casa de su madre y consigue empleo en una compañía de seguros, en el departamento de peritación de vehículos. Ferrandiz es un sujeto de una gran inteligencia. Se llega a decir que tiene un coeficiente intelectual de 152 sobre 100, con una habilidad social muy grande, estimado por todos, buen profesional, buen trabajador, acicalado, bien vestido, correcto, educado y un chico, en definitiva, modélico a ojos de mucha
exagente que desconocía su lado más oscuro. Los agentes de la UCO deciden que deben vigilarlo las 24 horas del día, pues tienen claro que tan pronto como se le presente la oportunidad, volverá a actuar. Se le montan dispositivos de control de sus actividades, se le controla la salida del trabajo, la entrada, los fines de semana. Están permanentemente con él. Ferrandis tiene una doble vida, tiene novia, pero los fines de semana sale con sus amigos un rato y después se separa de ellos para moverse por su cuenta, con la única finalidad de acechar a las chicas. Se fija en grupos de amigas y los investigadores están seguros de que hace guardia por si una de ellas se separa del grupo. El operativo de seguimiento se prolonga durante meses sin que se encuentren evidencias de su actividad delictiva, hasta que la madrugada del 12 de julio de 1998, Ferrandis decide entrar en acción. Un grupo de agentes infiltrados ha estado observándole durante toda la noche hasta que a las 6:30 de la mañana coge el coche dirección Castelló y llega a una discoteca llamada Sabor. Ferrandis aparca, baja del coche y los agentes observan cómo se acerca a un Renault 5. Se agacha y a los pocos segundos se vuelve a poner en pie. Repite esta acción hasta 4 veces. Al cabo de unos minutos sale una joven de la discoteca, cruza la carretera, llega a su Renault 5 y se sube al coche. Ferrandis la sigue y los agentes siguen a Ferrandis. La chica logra conducir 500 metros, pero cuando llega a la rotonda del Grao, pierde el control de su vehículo, tiene las ruedas deshinchadas y vuelca. Cuando vieron a Joaquín agachado fue porque se estaba dedicando a quitar los tapones de las ruedas del coche de la joven. Por supuesto, Ferrandis es el primero en llegar tras el accidente y saca a la víctima en brazos. Los agentes de la UCO se ofrecen a llevarla a ellos al hospital, pero Ferrandis les dice que no se preocupen, que ya se encargará él. Rápidamente llaman al juez y este les ordena que deje que se la lleve, pero a la vez les dice que deben seguirle y no perderle de vista ni un solo instante. Los agentes siguen de cerca el coche de Ferrandis, que sabe que le siguen unos testigos del accidente. Él es conocedor de ello. Una vez en el hospital, Ferrandis acompaña a la joven a urgencias. De cerca le siguen a 3 guardias que se cercioran de que Joaquín no intente nada extraño. Finalmente, Josep Lluís Albiñana, juez instructor del caso, entra en acción e informa a Ferrandis de que ha ordenado un registro de su vivienda, pues tiene el convencimiento de que es el autor no solamente de Sonia Rubio, sino también del resto de chicas que han aparecido en condiciones similares a las de Sonia. En ese momento, Chimo posa su mirada sobre Albiñana y permanece en absoluto silencio, cosa que estremece al juez. El 1 de septiembre de 1998, los agentes se personan en el domicilio de Joaquín. Es agosto, hace un calor infernal. El registro se prolonga más de 10 horas. Los agentes se sienten agotados, sin fuerzas, pero en el último momento, y a punto de tirar la toalla, se percatan de una pequeña zona de la casa en la que la madre tiene un espacio para la plancha. Detrás hay una estantería y allí, en un rincón de la estantería, un objeto les llama poderosamente la atención. Se trata de un rollo de cinta adhesiva de color marrón. Rápidamente la cogen, la miden. El resultado, 18 milímetros. Se trata de la cinta de embalar de color marrón de 18 milímetros presente en todos los escenarios de los diferentes crímenes. La misma que tanto había estado trayendo de cabeza a los investigadores. Una mirada de complicidad aparece en los ojos de todos los agentes. Celebran ese descubrimiento y Joaquín no entiende nada. ¿Una simple cinta es suficiente para inculparme?, pregunta, ignorando lo que aquel descubrimiento significa. La respuesta es que sí, se trataba de una cinta tan única y particular en todo el mundo que solo por eso ya le podían acusar. Recordemos que Ferrandis realmente estaba en libertad condicional, por lo que le obligan a regresar a la cárcel de inmediato.
Empiezan los interrogatorios y Chimo, ante el juez, termina reconociendo el asesinato de Sonia Rubio y aunque tarda unos cuantos días, finalmente, el 20 de octubre de 1998, también termina reconociendo el resto de asesinatos. Se desahoga y cuenta todo lo que ha hecho, incluso llega a crear un mapa con los lugares donde fue dejando los diferentes cadáveres. Aun con el alivio inicial que sienten los agentes por haber conseguido la confesión de Ferrandiz, son conscientes de que eso y la cinta no son suficientes pruebas de peso como para encarcelarlo durante un tiempo prolongado. Faltan pruebas físicas contra él y es por eso por lo que deciden llevarle a los distintos escenarios de los crímenes. Una vez allí termina dando detalles que solamente la persona que ha cometido esos crímenes puede saber. De hecho, para Albiñana, el juez instructor, esa resulta su mayor torpeza, sentirse el artista o el protagonista de la situación sin darse cuenta de que con ese reconocimiento explícito acerca de cómo había dejado los cuerpos, cómo había llegado a ese lugar, así como todos los detalles que incluso la UCO desconocía, terminan condenándole. No reconoce ningún crimen como sexual, ya que afirma que no las violaba como tal, sino que simplemente las despreciaba, las odiaba y que por eso sentía la necesidad de matarlas. El juicio contra Joaquín Ferrandiz empieza el 24 de septiembre de 1999. En él, la Fiscalía pide 163 años de cárcel para él y más de 140 millones de pesetas en concepto de indemnización a las familias de las víctimas. Ferrandiz decide no declarar y su abogada, Rosa Edo, pide que no le condenen por asesinato, sino por homicidio en 4 de los casos y en el 5 por homicidio imprudente. Durante las 5 horas que duraron las conclusiones finales del fiscal, Joaquín estuvo tapándose las orejas. Finalmente, el 12 de enero del año 2000, la Audiencia Provincial de Castellón condena a Joaquín Ferrandiz Ventura a 69 años de prisión por delitos de asesinato y otro en grado de tentativa. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia. El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, argumentando que Joaquín Ferrandiz había cometido los delitos estando en libertad condicional, pero el Tribunal Supremo la denegó. Como muchos sabréis, Joaquín Ferrandiz Ventura salió de prisión el pasado julio de 2023, después de haber estado 25 años encarcelado. Y con el poco tiempo que ha estado en libertad, ya ha recibido una denuncia por acoso por parte de una mujer con la que mantuvo una relación sentimental en el año 2022. Se le terminó interponiendo una orden de alejamiento y actualmente vive en la localidad de Andoain, en el País Vasco. Allí, los 14.000 habitantes del pueblo aseguran vivir atemorizados por la presencia del denominado depredador de Castelló. Y hasta aquí la historia de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos dentro de poco con otra inquietante historia.